Muy buenos días, les saludamos en esta mañana y los invitamos a ser parte de esta nueva serie titulada El cautiverio de la culpa. Hemos considerado dentro de todos los programas que Dios nos ha permitido compartir y todo lo que estamos evaluando para enseñar, hemos considerado la importancia de hablar de este tema de la culpa. Dios nos ha permitido ver cómo una persona se cautiva muy fuerte, se autoacusa y muchas otras emociones, sensaciones que pasan en su vida a través de lo que se conoce como la culpa. Bien, quiero compartir con ustedes este espacio de 3 programas donde vamos a conocer un poco acerca de la culpabilidad, el sentirse culpable, cuáles son las consecuencias de la culpa y algunos otros tópicos que Dios nos ha permitido escribir para ustedes. Esperamos sean de mucha bendición. Si tú conoces a alguien que se siente acusado, que se siente culpable por algo que haya hecho o que simplemente le culpan por algo que no hizo, particípele de estos programas porque estamos seguros que Dios, a través de esta enseñanza, traerá libertad sobre cada área de esta persona. El cautiverio de la culpa, somos el ministerio Casa de Gobierno y de esta manera queremos saludarlos en este nuevo día. Vamos a conocer un poco o a hablar un poco acerca de la culpa o la culpabilidad. Quiero comenzar en esta mañana enseñándoles qué es la culpa. Cuando nosotros buscamos una definición de la culpa, encontramos un significado muy importante para definir la culpa. La culpa es el hecho de ser el causante de algo. Eso es culpa. Tiene que ver con aquello que la persona hizo o que la persona ocasionó. Pero también la culpa tiene que ver con aquella sensación permanente e interna por haber hecho algo malo. Eso es culpa. Cuando una persona es consciente que hizo algo malo, que desarrolló una acción mala, la persona va a tener esa culpa de haber hecho eso. O también esa situación de la persona cuando causa algo, bien sea negativo, bien sea positivo, causa algo esa persona, eso es culpa. Pero sentirse culpable es completamente diferente. Porque cuando hablamos de qué es sentirse culpable, podemos definirlo de dos maneras. Una persona, cuando empieza a sentirse culpable de haber hecho, de haber sido el causante de hacer algo, o esa sensación interna por haber hecho algo malo, y la persona entra al estado de sentirse culpable tiene que ver con sentirse responsable directo de haber hecho algún daño. Pero también cuando la persona se siente culpable, es que una persona se siente responsable de haber producido una acción que afectó a algo o a alguien. Eso es sentirse culpable. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la culpa y la culpabilidad, teniendo en cuenta que la culpa, según la definición, es la sensación permanente en una persona por haber hecho algo malo. Sentirse culpable es sentirse el responsable por haber producido una acción que afectó a algo o a alguien. Pero entre culpa y culpabilidad tenemos una diferencia. ¿Cuáles son las diferencias? Ok. Cuando nosotros hablamos de la culpa hace referencia
al darse cuenta de que se ha hecho algo que no está bien. Pero la culpabilidad es un sentimiento. Y es un sentimiento que te hace sentir un cierto dolor o malestar por haber hecho algo que se valora como negativo. En otras palabras, para tratar de marcar esta diferencia y de dejar un poco más claro el concepto o el sentido de la culpa, la culpabilidad, es que a ti te pueden hacer culpable de algo, lo hayas cometido o tú puedes ser responsable por haber causado una afectación. Eso dentro de lo que es la parte emocional, digamos que es algo correcto. Pero lo que cautiva a una persona y lo que empieza a esclavizar a una persona no es la culpa como tal, sino la culpabilidad. Porque la culpabilidad puede llegar a encerrar a una persona, puede llegar a afectar en cada área de la vida de esa persona, porque le va a hacer sentir dentro de sí a esa persona, le va a hacer sentir el hecho de que todo lo que hace es malo, o el hecho de que todo lo que esa persona desarrolla es malo, o el simple hecho de que la persona va a sentir que no puede hacer algo bueno o que no puede obtener buenos resultados en lo que hace. Es decir, la culpa es una emoción o una sensación que normalmente vamos a sentir por X o Y motivo. Pero cuando la culpa pasa al estado de la culpabilidad, ahí es donde se torna peligroso, ahí es donde se torna como un cautiverio, porque la culpabilidad es el control de todas las emociones o sensaciones negativas en una persona. Es un ataque a la paz, a la tranquilidad de una persona, la culpabilidad. Una persona puede tener la culpa de haber causado algo, pero puede estar atrapado en la culpabilidad toda la vida de que no debió haber provocado eso. Le pudieron haber perdonado por haber hecho ese daño, porque era culpable de eso, pero la persona puede nunca haber superado esa situación que cometió y entonces va a vivir dentro de un cautiverio constante de culpabilidad. Y esa culpabilidad lo conduce a una acusación y obviamente esa acusación le va a conducir a una vida de intranquilidad, de falta de paz y de falta de muchas circunstancias que evaluaremos poco a poco. Pero ¿cómo ingresó la culpa? Ok, la culpa ingresó por la vía de la no aceptación de la responsabilidad. Y este es el canal más importante del por donde entra la culpa. La culpa entra a una persona o la culpabilidad cuando la persona no acepta la responsabilidad. En el capítulo 3 del Génesis, en el verso 11 y 12 leemos lo siguiente. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. A partir de este momento entró la culpa y la culpabilidad al ser humano. En este caso, Adán culpa a Dios, dice, la mujer que me diste. Así que el primer atentado de culpa fue contra Dios. Adán culpa a Dios por haberle dado a esa mujer. Y número 2, Adán culpa a su esposa por haberlo incitado o inducido a comer de aquel fruto que Dios había prohibido. Esta culpa que generó Adán sobre Dios y que generó Adán sobre su esposa, permitió en el caso de su esposa que viviera una culpabilidad el resto de su vida por lo que hizo.
Es por eso que vemos que cuando Dios enjuicia a la mujer, el primer juicio sobre ella es el dolor. Y eso tiene que ver con esa culpabilidad que ella tuvo que llevar. Y es por esa razón que hasta el día de hoy, toda la humanidad sigue cargando la culpabilidad del pecado. Es como si el pecado todavía no hubiera sido perdonado. Es como si el evento de Adán y su esposa en el Edén, hasta el día de hoy todavía la humanidad se sienta culpable de ese suceso. Por eso es que escuchamos mensajes como, es que si Adán no hubiese pecado, ¿sí ves? Es que si su esposa no hubiese pecado, no estaríamos así, todavía cargando la culpabilidad, el tormento de la culpabilidad por una acción que fue obviamente negativa, pero que condenó y cautivó a la gente, a la humanidad. Cuando Dios llama a Adán a preguntarle lo que pasó, Adán no acepta la responsabilidad, sino que culpa a Dios, culpa a su esposa. Por eso es que la culpa siempre ingresará a una persona cuando la persona no es capaz de aceptar la responsabilidad de la situación que se presente. Entonces, no, en otras palabras, esta culpa o culpabilidad viene a nuestras vidas desde el hecho de no aceptarnos ni aceptar el peso de nuestras decisiones y de nuestras responsabilidades. Desde ahí en adelante, la culpa tomó el control sobre toda la humanidad. Y hasta el día de hoy tenemos el padre que culpa al hijo por perder el año, el esposo que culpa a la esposa por causa del divorcio, la esposa que culpa al esposo por la mala educación que le da a sus hijos, por los comportamientos que tiene en su casa. El ser humano culpa a Dios y lo hace responsable de las desgracias que suceden en la tierra, de los males que vienen sobre sus familias, el ser humano culpando a Dios, los hijos culpando a los padres porque no le dieron ciertos beneficios en la niñez y ahora él debe trabajar duro, entonces culpan a sus padres, los padres culpan a los suegros culpan a los consuegros y toda la humanidad en sí culpa. Siempre se busca un culpable de algo, pero nunca se acepta la responsabilidad o nunca se acepta la responsabilidad. Siempre tendremos en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, en nuestras empresas, siempre tendremos alguien que culpa a alguien que hace culpable a alguien, o vamos a tener siempre personas con la culpabilidad encima, pero nunca veremos a alguien que tenga la capacidad de aceptar la responsabilidad. Y el problema de la culpa es que nadie, mientras esté la culpa presente, nadie querrá aceptar la responsabilidad.